Hola, en este video se analiza la actividad 5.1 del curso de Geometría para Primaria 2. Se presentan diferentes imágenes que corresponden a fotografías de edificios. Lo que se pretende es determinar qué características en común tienen todos estos edificios. Por ejemplo, aquí tenemos la Basílica de los Ángeles en Cartago. Podemos visualizar en ella una línea vertical, como esta que aparece aquí en rojo. Y vemos que a ambos lados de la línea imaginaria hay elementos similares. Por ejemplo, aquí se ha señalado esta ventana, que está exactamente idéntica a la que aparece a este lado. Y así, en general, vemos que todos los elementos que aparecen al lado izquierdo de la línea roja son semejantes a lo que están a la derecha, como si la línea roja fuera un espejo y estos elementos se reflejan en él. Además, estos elementos, además de ser idénticos, tienen otra característica, y es que la distancia que los separa de la línea roja vertical es la misma en ambos casos, o sea, los que aparecen a la derecha y los que aparecen a la izquierda. Aquí se señalan diversos elementos también que se repiten a uno y otro lado con la característica de las distancias. Esa característica que hemos determinado entre los diferentes elementos del edificio este que aparece aquí se llama simetría. Por ejemplo, en este dibujo que aparece acá, de que se ve a Leonardo da Vinci y que se llama El hombre de Vitruvio, aparece representaciones de la simetría. La simetría es la correspondencia exacta en la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o figura en relación con un centro, eje o plano. De hecho, hay varios tipos de simetría y en primaria solamente se trabaja con la simetría axial, que es la que acabamos de ver en el edificio, en el caso de la Basílica de los Ángeles. Y esta es la que representa un objeto en relación con un eje, una recta. Por ejemplo, en este insecto que aparece aquí, hay una simetría axial determinada por esta recta o eje de color rojo. Y los elementos que aparecen a uno y a otro lado, de manera que se reflejan en esa recta, son llamados elementos homólogos. Por ejemplo, en este caso, el punto extremo de la pata esta del escarabajo que aquí se presenta, que denominamos con A, es homólogo al que denominamos con A', que es el punto extremo de esta otra pata. Podemos visualizar muchas figuras simétricas en la naturaleza o en objetos fabricados por el hombre, y eso significa que pueden partirse a la mitad con respecto a una línea. Por ejemplo, el caso del insecto que vimos antes, o esta mariposa que aquí aparece, donde este es el eje de simetría. También, si consideramos la recta como un espejo, un objeto puede reflejarse en ella. El objeto y su imagen son simétricos respecto a esa. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, en este caso un triángulo, ABC, una recta que consideramos como eje de simetría, y reflejamos con respecto a esa recta el triángulo ABC para obtener un triángulo A'B', C'. Pero aquí es la situación es un poco distinta, porque aquí lo que tenemos es una figura que se refleja en otra, mientras que antes lo que teníamos era una figura que se puede dividir en dos partes semejantes. En este caso particular, los triángulos ABC y A'B', C' son homólogos, y en particular el punto A y el punto A' son homólogos, lo mismo el punto B con el punto B' y lo mismo el punto C con el punto C'. Si observamos acá, vemos que se cumplen un par de características. En primer lugar, la distancia de B' al eje de simetría es la misma que de B al eje de simetría. Y además, el segmento que se forma entre B y B' es perpendicular al eje de simetría. Lo mismo con los demás puntos, o con los demás elementos homólogos de la figura. De este modo, podemos definir una simetría axial de eje E como el movimiento que transforma a un punto P en otro punto P', tal que el segmento P' es perpendicular a E, y los puntos P y P' equidistan de E.
Dicho de otra forma, el eje E es mediatriz del segmento PP'. También podemos tener más ejes de simetría. Por ejemplo, aquí hay un cuadrado y este cuadrado tiene 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. Aquí tenemos una hoja que es claramente simétrica si no consideramos esta parte de aquí arriba. Y resulta que si doblamos la figura, podemos ver con claridad que los puntos de las partes opuestas, por ejemplo este punto de aquí, va a coincidir con este punto de aquí, que es su homólogo a la hora de doblarlos. Por lo que ambas partes son congruentes. Y la figura representa lo que se llama simetría axial. En la clase podemos llevar actividades de diferentes tipos y observar el principio de simetría en diferentes contextos. Por ejemplo, en la biología, aquí tenemos una flor que presenta varios ejes de simetría. En mineralogía, este es un mineral que presenta simetrías. En el arte, por ejemplo, esta es una pintura de Filippo Marinetti y se observa que los contornos de las dos figuras aquí son simétricos, aunque cambian los colores de los diferentes elementos. En la arquitectura, este es un edificio, el Palau de Azar de Valencia, en España, que representa una simetría muy interesante. También resulta que la mayoría de especies animales tienen una simetría bilateral y pertenecen a lo que se llama el grupo bilateria. La simetría bilateral permite la definición de un eje corporal que va en la dirección del movimiento y esto permite la formación de un sistema nervioso centralizado y permite también la cefalización, o sea, el cerebro. Por ejemplo, aquí tenemos este lobo, aquí vemos la simetría en esa parte de adelante, el elefante, el león aquí. No olviden visitarnos en nuestra página web reformamatemática.net. También estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal YouTube, donde usted encontrará este y otros videos que les pueden ser de utilidad. Hasta pronto, muchas gracias.